Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios. Aleluya. Vamos a ir a la palabra del Señor en esta mañana y vamos a seguir estudiando. Hemos estado hablando en esta serie de los administradores y en el día de hoy, en la segunda lección, vamos a hablar directamente de lo que es el diezmo. Y de esa manera entonces vamos a enseñar y ministrar de acuerdo a la palabra del Señor. Hay muchos enfoques y por supuesto necesitamos esclarecer algunos puntos para poder de esa manera enfocarnos en este tema. Vamos a ir al libro de Hebreos capítulo 7, versículos 1 y 2 y también leeremos el versículo 6. Hebreos capítulo 7, versículos 1 y 2 y tomaremos también el versículo 6. Leemos la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es Rey de Paz. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Oremos al Señor por un momento. Amado Dios, estamos ante tu presencia, dando gracias, Señor, porque nos permites en esta mañana poder, Señor, tener esta temática que ayuda y que guía y que dirige a tu pueblo. Gracias, mi Dios amado, porque al enseñarlo también, oh Dios, permitimos que muchos de tus hijos puedan ser bendecidos de acuerdo a tu palabra. En el nombre de Jesús te pedimos tu dirección, tu guía, Señor, y que podamos en esta hora, Señor, hacerlo con mucha responsabilidad y más aún, Señor, con un corazón honesto y sincero ante ti. En el nombre de Jesús, amén y amén, Señor. De ese aplauso de alabanza al Señor. Bendito Dios. Bien, vamos a hablar entonces acerca del diezmo. Y creo que muchos hermanos y hermanas están ahí en la sintonía, como también usted está acá. Y vamos a verlo a través de la palabra del Señor. La cita que acabamos de leer aparece en el Nuevo Testamento, capítulo 7, versículo 1, 2 y 6 de Hebreos, lo que acabamos de leer. Y que por supuesto habla del momento en que Abraham entrega diezmos a Melquisedec. Y tomaremos otra cita que es conocida por todos en el libro de Malaquías, capítulo 3, versículos 8 al 11. Malaquías, capítulo 3, versículos 8 al 11. Dice, ¿robará el hombre a Dios? Es una pregunta. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. El versículo siguiente allí, el 11, por supuesto, habla también de esto mismo y dice, reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Estamos hablando del diezmo, lo cual es básico, por supuesto, en la relación de Dios con el hombre, porque el diezmo es de Dios. Deseo establecer
algunos puntos sobre el diezmo, porque no solo usted tiene esta responsabilidad, sino que Dios nos ha encomendado, y mirándolo escrituralmente, nos ha encomendado que veamos que la iglesia funcione fielmente en este asunto. La promesa de Dios es que las ventanas de los cielos se abrirán para aquellos que caminen bajo este principio y bajo esta norma de Dios. Dios ordenó los diezmos y no lo contó como un asunto de la ley. Dios no lo establece como un asunto de la ley, y lo vamos a ver escrituralmente. Hemos escuchado a muchas personas que no quieren diezmar. Dicen que es un asunto de la ley, pero el diezmar, vuelvo a insistir, no es un tema de la ley. Abraham dio sus diezmos 400 años antes de la ley. Y hemos leído en Hebreos, por supuesto, que él entregó sus diezmos a Melquisedec. Podemos ver entonces que no hay instrucción previa en el libro de Hebreos que diga que alguien le dijo a Abraham que lo hiciera. Pero esto me dice que Abraham estaba solo actuando de lo que sabía que era la voluntad de Dios. Nos damos cuenta que mucho antes que Dios formara a su pueblo Israel, ya Abraham diezmó, y este principio fue establecido por Dios más tarde en su pueblo. Y si usted se considera pueblo de Dios, este principio sigue para nosotros, para usted y para mí. Ahora, el dar el diezmo, los cuales anteceden a la ley, Dios dio este principio del diezmo así como lo hace con todo principio de la Biblia. Él primero da el principio y luego la promesa. Así Dios lo establece en toda la Biblia con todo principio que Él entrega a su pueblo. Él dice que le traigamos o que lo traigamos siendo solo el interés de lo que Dios nos ha dado. O sea, piénselo por un momento. Dios no nos está pidiendo todo, sino que nos pide una parte, solo el interés, por decirlo así. El diezmo que usted le da a Dios corresponde a Él. Y dice que luego Él abrirá ventanas de los cielos. Entonces establece el principio que nosotros debemos traer los diezmos a la casa de Dios, y luego Él da la promesa que Él abrirá ventanas de los cielos para derramar su bendición. También Dios dice que lo probemos con el diezmo. O sea, a tal extremo nos da este enfoque que podemos probar a Dios con el diezmo. El diezmar ha estado ocurriendo desde 400 años antes de la ley, muchos años antes que el pueblo de Israel se formara, que la nación de Israel se formara como pueblo escogido de Dios. Entonces, en el tiempo de Abraham fue ya establecido como principio de Dios. Así que no podemos excusarnos de no dar nuestros diezmos sobre la base de que es de la ley. Lo único que estaríamos haciendo es maldiciéndonos por no hacerlo, y al mismo tiempo maldiciendo a la gente por no predicárselo. La responsabilidad que tenemos como pastor, como ministro del Señor, es enseñar los principios bíblicos de Dios a todas las personas. Eso es muy aparte que cada persona decida o no tomar ese principio. Pero como dije, Dios establece el principio y también establece la promesa. Si usted hace de acuerdo al principio de Dios, entonces Dios también hará de acuerdo a su promesa. Dios dijo que entregáramos el diezmo, que vendría a ser el 10% de todo lo que tenemos o de todo lo que recibimos. El 10% de nuestro sueldo, el 10% de lo que heredamos, el 10% de lo que encontramos, el 10% de lo que ganamos, el 10% de todo. La iglesia no tiene sitio, sin duda, para guardar el ganado, si vamos a eso, ¿no? Así que va a tener que vender uno de ellos y traer el diezmo a la casa de Dios. Eso es una realidad. Hoy día no es como en el tiempo de Israel o muchos años atrás, en donde la situación era diferente. Hoy la iglesia necesita los recursos económicos para seguir llevando el evangelio y seguir llevando la palabra de Dios. Y su diezmo es una parte sumamente importante en aquello.
marcábamos y decíamos que el diezmo le pertenece al Señor. Entonces el Señor da este principio y dice: si tú cumples ese principio, yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Miremos este ejemplo bíblico en Israel. Dios le dio a Israel en el desierto 15 toneladas de pan cada día. Eso es un aproximado. 15 toneladas de pan. Estamos hablando del maná que caía cada mañana y Israel lo recogía y pasaba el día comiendo maná. Y Dios le pidió a Israel que una vez a la semana le hornearan 12 piezas de pan, una vez a la semana. O sea, le da 15 toneladas de pan cada día por 6 días y le pide Dios a Israel que le hornee 12 piezas de pan una vez a la semana, y ellos dejaron de hacerlo. Por eso hubo tanto problema. Aquí es donde vemos en realidad que la gente, mirando el ejemplo del pueblo de Israel, no tiene una constancia para agradecer a Dios de lo que Él da. Dios dio este principio, luego le dio la promesa, y si obedecemos entonces este principio de Dios, entraremos en esa promesa. La única manera de ver las ventanas abiertas para que de esa manera la bendición de Dios sobreabunde en nuestras vidas es haciendo, ejecutando, realizando este principio. Ahora, si no traemos el diezmo a donde pertenece, pues este diezmo es para el ministerio, es para la obra de Dios, entonces no estaremos cumpliendo con ese principio. En el Antiguo Testamento miramos un poco cuando Israel fue formado. El diezmo era para los levitas, para el ministerio. Los levitas eran los que recibían los diezmos del pueblo de Israel como heredad. Entonces en Malaquías nos ordena llevar estos diezmos al alfolí. Ya no era para los levitas. Llévalo al alfolí, que es el almacén de tu iglesia. No es para darlo a tus amigos enfermos, ni tampoco para los evangelistas de la televisión o de la radio, sino para la casa de Dios, o sea, a la casa donde tú asistes, donde tú te congregas. Vimos a Abraham que no distribuyó el diezmo entre los pobres, sino que los entregó a Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo. Si tú lo entregas a otro lugar, entonces estás haciendo algo equivocado, porque no es lo que Dios estableció, no es el principio de Dios. Usted dirá: bueno, yo lo doy, lo que hagan con él no me interesa. Eso está mal. Tú no debes hacer saber, o tú debes hacer saber a la gente que eres un administrador de Dios. Y como administrador de Dios, tú tienes que ver dónde estás entregando tu diezmo. Y se requiere que un administrador sea hallado fiel, porque uno que no invierte el dinero apropiadamente, entonces va a tener que rendir cuentas a Dios. Cada uno de nosotros, como hijos e hijas fieles al Señor, debemos saber lo que estamos haciendo, dónde estamos entregando nuestros diezmos. Ahora, vemos esto en la parábola de los talentos. Recordemos algo, cuando el Señor Jesús pone este ejemplo y dice que a un hombre le entregó 5 talentos, a otro le entregó 2 talentos y a otro le entregó 1. Para ir acortando esta parábola, sencillamente vemos el resultado. El que recibió 5 talentos los duplicó, tenía 10. El segundo también los duplicó y de 2 pasó a 4. Pero el hombre que tenía un solo talento lo escondió y por esa causa lo perdió todo. Por esto entonces el diezmo se entrega a la iglesia, se invierte en la iglesia que está ahí donde tú te congregas. Y si deseas proyectar el ministerio, necesita, por supuesto, ese apoyo a través del diezmo para que el ministerio se proyecte. Eso es el ministerio. Y es ahí donde se debe llevar entonces el diezmo.
dijimos que el diezmo es del Señor. Y si es de Dios, entonces tú no puedes pensar que estás, dando cuando en realidad estás pagando el diezmo. El concepto de dar el diezmo para muchos es como, no, yo si quiero lo doy, si quiero no lo doy. En realidad estamos pagando el diezmo porque el principio está establecido. Dios te da un 100% y te pide un 10% de aquel 100 que te da. Entonces, tú no puedes decir es que yo no he recibido. Claro que recibiste. Y tú entonces entiendes que estás pagando tu diezmo. ¿Por qué? Porque todo le pertenece a Dios. Entonces, no has dado nada hasta que hayas dado el diezmo. Esa es la realidad. La Biblia claramente dice, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando. Si todo lo que hacemos es dar nuestro diezmo solamente, entonces somos un siervo improductivo, porque todo lo que has hecho era solo lo que requería de ti que se hiciera. Y cuando hacemos más que esto, es cuando recién empezamos a dar. O sea, cuando nosotros damos el diezmo, para utilizar esa frase solamente, estamos pagando lo que debemos pagar. Y cuando damos más del diezmo, o sea, ofrendamos, entregamos, damos, estamos recién empezando a dar. Yo simplemente estaría entregando lo que le pertenece a Él y nada más. Por lo tanto, no estoy haciendo nada extraordinario. Él dijo que el diezmo es santo. Y usted y yo no podemos tocar lo que es santo. Quiero que establezca esto en base a la Escritura. Hemos visto que el diezmo es antes de la ley. 400 años antes que la ley existiera para Israel, Abraham diezmó. ¿Quién le enseñó a diezmar a Abraham? No hay ningún registro bíblico que a Abraham le dijeran que debía hacerlo. Vamos a poner que en el corazón de Abraham nace este deseo, nace este sentir de diezmar a Melquisedec. No era cualquiera Melquisedec. Sabemos que en el Nuevo Testamento nos muestra a Melquisedec como Jesús, el Hijo de Dios. Por lo tanto, aquí vemos que el punto neurálgico de todo esto es que Abraham diezmó bajo un principio. Y ese principio se estableció en ese momento en el corazón de Abraham, y luego vemos también a Jacob que hace exactamente lo mismo, antes, por supuesto, de la ley. Y después de eso, Dios establece este principio para todo su pueblo. Y una vez que viene la gracia de Dios, Dios lo establece para la iglesia por el hecho de que Dios estableció que los que trabajan en la obra de Dios vivan de la obra de Dios. Entonces, vemos primero que es antes de la ley y también que le pertenece al Señor. Y también establecemos que debe ser llevado a la casa de Dios. Veamos algo, en Levítico capítulo 27, versículo 30, dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Cuando vamos al libro de Mateo capítulo 22, versículo 21, Jesús habla ahí y dice, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Tenemos que dejar claramente establecido que hay mucha oposición en este asunto. Muchas personas buscan de una u otra manera establecer de que no es para este tiempo el diezmo. Pero la pregunta que debes hacerte es la lógica humana. ¿Cómo la iglesia podría avanzar sin el diezmo? Dicen, bueno, las ofrendas, claro, las ofrendas existen, pero tú sabes que las ofrendas siempre son menos que el diezmo. Por lo tanto, ¿cómo podría la iglesia proyectarse, crecer, establecerse, edificar sin el diezmo? Entonces es ahí en donde lamentablemente muchas personas no entienden
la forma en la que Dios establece para que la iglesia de Dios siga avanzando. Lamentablemente todo en esta tierra, y no tan solo en este tiempo, sino siempre ha sido así, se necesita el dinero para poder avanzar. No hay otra manera. Sin el dinero no existiría este salón. Sin el dinero no existirían esas sillas, no existiría nada de lo que usted puede observar, ni las luces, ni las cámaras, ni la televisión, ni la radio, ni la internet, no existiría. No digo que no existirían como tal, existirían, pero nosotros no podríamos utilizarla porque hay que pagar. Y lógicamente, ¿con qué vamos a pagar? No creo que usted diga, no, déjeme este mes a mí, pastor. El otro hermano diría, déjeme este mes a mí. No se puede. Entonces el diezmo, su ofrenda, permite que la obra de Dios pueda seguir avanzando y seguir haciendo lo que Dios nos mandó, que es predicar el evangelio. Aquí tenemos que dejar claramente establecido que hay mucha oposición en este asunto, pero no se entiende, no se comprende la otra parte. Recordemos que en la iglesia primitiva también había situaciones complejas, y lo económico era también lo necesario para alimentar a los hermanos en la fe. Dice que todas las cosas las tenían en común, que los hombres vendían sus heredades y la ponían a los pies de los apóstoles. Entonces uno piensa, dice, bueno, ¿cómo es eso? Vendían toda la heredad, increíble. Vemos varios ejemplos que ellos vendían sus heredades y la ponían a los pies de los apóstoles para que ellos compraran los alimentos o entregaran los alimentos y pudiera de esa manera la iglesia ser sostenida en lo que se necesitaba en ese momento. Y vemos entonces a la iglesia creciendo, pero también habían ciertos problemas porque las mesas eran desatendidas, que habían ciertas complicaciones, y allí es donde los discípulos decidieron entonces que debían buscarse 7 varones llenos del Espíritu Santo que atendieran las mesas para que ellos siguieran preocupándose de lo más importante, que era la oración y la palabra. Pero ahí tenían que haber recursos económicos para todo aquello. Y ahí es donde nosotros dejamos de lado, pareciera que los recursos económicos no tienen nada que ver con la iglesia, cuando en realidad tienen mucho que ver. Y recordemos que el Señor Jesús también habló muchísimo acerca de eso. Él dijo, no podéis servir a 2 señores, o amaréis al uno y aborreceréis al otro. Por lo tanto, vemos en toda la práctica de la iglesia, la formación de la iglesia, que se necesitan los recursos económicos, porque es imposible que la iglesia avance de otra manera. Dios puede hacer milagros, Dios puede hacer cosas extraordinarias, pero siempre Dios utiliza algo para hacer el milagro. Lo vemos en toda la Biblia. Un poco de aceite, Dios llenó muchas vasijas. Un poco de harina, Dios mantuvo esa harina hasta que la lluvia cayó. Es todo lo que Dios hace, pero lo hace con lo que tenemos. ¿Cuántos panes, cuántos peces para 5,000? Partió de una pequeña cantidad para alimentar a 5,000. Luego los panes y los peces para alimentar a 4,000. Partió de una pequeña cantidad para alimentar a 4,000. Por lo tanto, cuando vemos nosotros en la Biblia, se necesita esa base principal, que es lo poco que nosotros podemos dar para la obra de Dios, para que Dios lo multiplique y haga milagros extraordinarios. Entonces, dejando esto claro, hoy día vemos que los hombres quieren robar a Dios. Y esto se justifica muchas veces de muchas maneras, pero igual le están robando, porque no están cumpliendo el propósito de Dios. O sea, Dios nos bendice, Dios nos da, y nosotros no queremos pagar lo que le corresponde a Dios para que la obra de Dios siga avanzando. Algunas de las grandes verdades las encontramos, por ejemplo, en el libro de Números, capítulo 18, versículo 21. Dice, he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto, dice, ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. O sea, Dios establece para los levitas en el Antiguo Testamento, y por supuesto para Israel, los que servían. Recordemos que los levitas no recibían heredad de tierra, sino que servían solamente al Señor en el tabernáculo, en el ministerio. Y Dios estableció entonces el diezmo para que ellos pudieran subsistir. El pueblo traía sus diezmos y de esa manera los levitas subsistían.
En el Nuevo Testamento, Dios establece, como Pablo lo dice, que los que trabajan en la obra de Dios vivan de la obra de Dios. Pablo incluso por allí dice, es gran cosa si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, que sellemos lo material. Entonces vemos lo que Dios establece como principio. Esto no es ley, es un principio de Dios. Ahora, nosotros no podemos decidir lo que se va a hacer con el diezmo. El diezmo le pertenece a Dios y debe ser puesto donde Dios nos dice que lo pongamos, o si no, estaremos desobedeciendo a Dios. O sea, yo no puedo tomar decisiones para decir, voy a entregar este diezmo en otro lugar, en otro lado, voy a entregárselo a los pobres, a la familia, qué sé yo. No puedo hacer eso porque debo entregarlo a la iglesia. No es para los pobres, no es para los amigos, sino para el mantenimiento del evangelio, para la proyección del evangelio. El diezmo es santo y debe dársele un uso santo, de acuerdo a lo que registra Levítico 27:30. Ahora, veamos el pensar en prestarse el diezmo, porque también existe eso, ¿no? Prestarse el diezmo para entregarlo después. Dice que este mes no puedo pagar el diezmo yo porque no me alcanza, así que voy a tomarlo y el otro mes lo pongo. Usted creerá que Dios no pensó en eso. Dios también pensó en eso. Esta es una práctica común entre mucha gente. Y déjeme decirle que prestarse el diezmo no es una cosa aconsejable. El Señor dice, tráelo al alfolí. Entonces, tu obediencia es mejor que el sacrificio. La obediencia a Dios es mejor que el sacrificio. Obedecer a Dios es el camino a todas sus bendiciones, pero desobedecer a Dios en cualquier área de la vida te hace un rebelde. Hay muchas áreas de nuestra vida que deben ser sujetas a la voluntad de Dios y a la palabra de Dios, pero cuando no lo hacemos, entonces nos volvemos rebeldes. Y la rebelión es como pecado de hechicería, dice la Escritura. Entonces, prestarse el diezmo es primeramente ser desobediente a Dios. Segundo, es más barato si vas a presentar, ¿cómo le digo yo? Es más barato si usted va a un banco y se presta dinero o le pide un crédito o pide un crédito para poder irlo pagando en cuotas. Es más barato si vas a prestarte dinero de un banco, porque si usted se presta el diezmo, escuche bien, Dios dice que si usted se presta el diezmo, entonces debe agregar una quinta parte en la fecha en lo que vaya a pagarlo. Levítico 27:31 dice, si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. O sea, pensemos por un momento. Si usted va a tomar una parte del diezmo o todo el diezmo, va a tener que, cuando tenga que pagarlo, va a tener que agregar una quinta parte. ¿Cuánto es una quinta parte? Vendría a ser un 20% más. Es complicado, ¿no? Está más caro el interés que el banco. Claro que sí. Si tú retienes tu diezmo, si te apartas de Dios y retienes tu diezmo, cuando vuelvas vas a tener que arrepentirte aparte de eso para recibir el perdón. Y arrepentirse significa que vas a tener que pagar todo lo que le robaste. Para algunos arrepentirse es: estoy arrepentido de no haber pagado el diezmo, y pasó topón para adentro y dice: estoy arrepentido nomás. No sé si le ha pasado a usted, si alguien le debe algo alguna vez, él dice: estoy arrepentido de deberle a mi hermano, y pasó ahí, o le tiene que pagar. Lo pongo así, de esta manera práctica, porque debemos entender esto. Entonces tendrá que añadir el 20% cuando lo traiga a la iglesia. Y ahí se pone todo cuesta arriba, porque decimos: no, pero es que ¿cómo? O sea, ¿cómo yo le voy a estar debiendo a la iglesia si la iglesia no me ha dado nada? Ese es el concepto que muchos tienen. La iglesia no me ha dado nada a mí. Pero el dueño de la iglesia es el Señor. Y el Señor es quien te ha dado. Él es el que te ha bendecido, quien te ha prosperado, quien te ha dado un trabajo, que te ha entregado todo lo que tienes. Entonces, debes
de alguna manera entender esto. Y yo como pastor debo instruir a la gente, porque el diablo va a venir a tentarlos para que se presten el diezmo, para que lo retengan y sean descuidados con el diezmo. Y Dios dice que puede ser maldecido. Hay muchos predicadores que toman el pasaje de Malaquías como algo que no existiera. Yo no puedo cambiar las palabras de Malaquías. Él dice: robará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado. Maldito soy con maldición. Lo dice, yo no puedo quitar esas palabras y suavizarlas o bajarlas de nivel y decirle: no, hermano, lo que pasa, no es así, no le va a pasar a nada. Pero sí lo dice la Escritura. Y esto es tanto para usted como también para mí. Leamos Malaquías 3:8. Malaquías 3:8 dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Entonces, ¿en qué forma le robamos? Él dice que en nuestros diezmos y ofrendas. Dios demanda que el diezmo sea entregado en la casa de Dios. Y quiero mostrarle algo que aprendimos de la fe. La fe es un acto basado en una creencia y que solo puede estar basado en una promesa de Dios y la fidelidad de Dios a esa promesa. O sea, yo creo en la palabra de Dios. Entonces hay mucha gente que dice: yo creo en la palabra de Dios, pero cree en ciertas partes de la palabra de Dios. Esto es como los pancitos de vida que usted toma, ¿no? Cuando le sale uno que no le gusta mucho y se: me equivoqué, saca otro. Es palabra de Dios. Usted no puede eliminar una y dejar otra, lo que le conviene. No. Cuando nosotros hablamos de que tenemos fe en Dios, significa que creemos entonces en la palabra de Dios. Y toda la Escritura, como dijo Pablo, es inspirada por Dios y útil para 4 áreas. 4 áreas. Entonces enseña, redarguye, corrige e instruye. Cada uno de nosotros entonces entendemos que la palabra de Dios es lo que nosotros debemos creer, porque tenemos fe en ese Dios que nos dejó su palabra para que nosotros vivamos conforme a ella. Entonces, si puede estar entonces mi fe basada en una creencia que es la palabra de Dios, entonces está basada también en las promesas de Dios. Y esas promesas de Dios se activan en mi vida cuando yo soy fiel a esa promesa. O sea, Dios no puede bendecirme si yo no estoy siendo fiel a la promesa. Hay una bendición para la fidelidad de cada uno de nosotros a Dios. Y la promesa de Dios era que si llevamos los diezmos al alfolí, Él nos iba a bendecir. Él nos iba a bendecir. Él dijo: traed los diezmos al alfolí y probadme ahora en esto, dice. La base de la fe es un acto basado, como dije, en una creencia. ¿Cómo puedo decir yo que creo en Dios, pero no creo en su palabra? No soy fiel a su palabra. Dios dice que lo entreguemos y yo lo entrego, y este es mi acto de fe y estoy creyendo en esa palabra de Dios porque es lo que Él dice. Entonces yo puedo hablar de este tema, lo puedo declarar, pero nada pasará si no actúo. O sea, esto es importante. Hay mucha gente que habla de la bendición de Dios sobre su vida y seamos muy honestos. Cuando usted habla con la gente, no sé si será así o no en el caso de los que habla usted con ellos, pero la mayor parte de la gente, cuando habla de bendición, no habla de bendición espiritual, habla de bendición económica. Cuando habla de bendición, su mente está pensando en la bendición económica. Yo le estoy pidiendo a Dios que me bendiga, pero él no está pensando en que el Señor lo llene del Espíritu Santo, en que el Señor le dé nuevas lenguas, en que el Señor le dé dones, que el Señor lo use para su gloria. Él está pensando: yo quiero que el Señor me bendiga, que me dé una casa nueva, que pueda cambiar el auto, que pueda tener un trabajo, que pueda comprar esto y aquello, porque esa es la mentalidad. Entonces, cuando vienen a la iglesia y Dios le habla del dinero, dice: ay, no puede ser.
No puede ser que esté hablando del dinero cuando en realidad venimos a lo espiritual. Por eso el Señor dice, no podéis servir a dos señores, porque amaréis al uno y aborreceréis al otro. Entonces podemos hablar de este tema, lo podemos declarar incluso la bendición de Dios, pero nada pasa mientras yo no haga el acto, la acción de entregar el diezmo como Dios lo establece. Entonces cuando entrego el diezmo a la iglesia y lo dejo ahí, estoy creyendo, porque estoy actuando en fe. Y estoy demostrando mi creencia. Yo creo en Dios y en su palabra. La fe es un acto basado en una creencia mantenida por una confianza de acción continua. Que si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. ¿Cuándo lo va a hacer? No sé, pero Él dijo que lo iba a hacer y yo espero cuando Él quiera hacerlo. Entonces, la promesa de Dios fue: pruébame y te abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Entonces yo actúo, le entrego mi diezmo al Señor, mantengo ese acto por una acción continuada de estar entregándolo, escúcheme bien, cada domingo, cada semana o cada mes a la casa de Dios, cual sea la circunstancia. Entonces Dios cumple su promesa y me bendice de mil maneras. Yo recuerdo, siendo hermano, la primera vez que diezmé, creo que tenía como 14 años. Esa fue la primera vez que diezmé. No, había ganado cosas, pero no dinero. Yo recuerdo cuando era muy pequeño, 8 años, 9 años, trabajaba en el cementerio y allí daban un poco de leche y sémola. Recuerdo que eso, de esa manera nos pagaban, así que no había dinero de por medio. Pero ya a los 14 años, cuando logré trabajar en algunas cosas, me ganaba algunos dineros y mi madre me enseñó que debía diezmar. Yo la miré rara y miraba mis moneditas y cuántas de estas tengo que dar. Y ella saca una de allí, que era el 10%, y como que me dolió, porque eran mis primeras monedas. Y ella me dijo: tienes que diezmar, porque si eres un hijo de Dios, tú tienes que creer en la palabra de Dios y Dios hará como Él dice que hará. Y yo no sabía. Yo le dije: ¿qué va a hacer Él? Va a bendecirte. ¿Cómo me va a bendecir? Te va a multiplicar. Y yo miré mis moneditas y me imaginé varias monedas más. Todo lo llevaba a la parte económica, porque eso es lo que hacemos. Y recuerdo que diezmé. No fue una cosa que pasé a diezmar contento, feliz. Diezmé. Me costó entender eso, y cada mes diezmaba, y después otro trabajo, otro lugar, y cada moneda iba diezmado, separando. Me costó, no fue fácil, porque me costaba entender. Yo quería que me aclararan el asunto y en ese tiempo algunos predicadores no hablaban de este asunto. La iglesia tampoco enseñaba de este asunto y algunos diezmaban y otros no, y yo comencé a diezmar. Pero comencé a notar algo, que Dios comenzó a bendecirme, no en una forma desorbitante, pero comencé a ver la mano de Dios en eso. Entonces, cuando pagué la primera vez, luché para pagar el diezmo. Y quizás la segunda y la tercera y la cuarta, y era una lucha constante. Pero yo decidí creer en la palabra de Dios. Y a veces parecía que no me iba a alcanzar para pagar alguna otra cosa. Recuerdo que cuando ya me casé, por supuesto, las situaciones se fueron tornando un poco más complejas, porque había una familia, porque había una esposa, porque había una casa, había que pagar arriendo, había que pagar luz, agua, comer, en fin, vienen los hijos. Entonces todo eso comienza a crear una situación diferente, y parecía que no me iba a alcanzar para pagar el arriendo o para pagar las cuentas. Y el diablo me decía: no puedes pagar tus diezmos, tienes que pagar tu arriendo de la casa. Puedes tomar ese dinero y después cumples con el Señor. Dios te va a entender. Y ahí estaba yo. ¿Qué hago? ¿Lo hago? ¿No lo hago? Y a veces quedaba sin nada
pero prefería pagar el diezmo. No, vuelvo a insistir, no con un agrado, ni contento, ni feliz, pero lo hacía porque era un principio bíblico. Cuando nosotros leemos el primer libro de la Biblia y vemos cómo la primera vez el diablo le habló al hombre, en este caso a la mujer, a Eva, le mintió. La engañó cuestionando lo que Dios había dicho. Y vemos que eso exactamente es lo que está tratando de hacer el diablo con cada uno de nosotros, cuestionando lo que Dios ha dicho. Pero la pregunta que nosotros nos hacemos es: ¿de qué manera yo demuestro mi fidelidad con Dios? ¿De qué forma yo demuestro mi agradecimiento con Dios? Dios establece un principio: yo te doy un 100%, tú me das un 10%, para ver si eres fiel a mí. Yo soy fiel contigo, te bendigo y ahora yo te pido un 10. Te doy un 90 para ti, dame un 10 para mí. Quiero ver tu fidelidad. Hay mucha gente que dice: yo soy fiel a Dios. Y la pregunta que debemos hacernos es: ¿vas mucho a la iglesia, hermano? Sí, a veces cuando puedo. Eso no es fidelidad. Fidelidad a Dios es creer en la palabra y cumplir esa palabra. Entonces, cuando vemos que Satanás en el principio cuestionó las palabras de Dios y de esa manera engañó a Eva, piense por un momento, Satanás siempre vendrá a cuestionar las palabras de Dios, pero la palabra es sumamente clara en ello. Satanás hasta el día de hoy está cuestionando las palabras de Dios cuando dice: traedlo al alfolí y probadme ahora. No, si eso no es para este tiempo, eso no es para este tiempo. Somos su pueblo. Es la palabra de Dios. Entonces, todos tenemos una lucha y yo no puedo estar exento de eso. Para mí también fue una lucha diezmar, no tan solo una vez, muchas veces, cientos de veces, pero lo hacía porque la palabra de Dios lo decía. El obedecer me costó un gran sacrificio, pero entonces vi las ventanas abiertas. Nosotros no teníamos mucho dinero cuando llegamos a esta ciudad en el año 1993. Dejé un trabajo, abandoné un trabajo, renuncié a un trabajo y me vine a esta ciudad para predicar el evangelio. No teníamos dinero. Tampoco tenemos mucho dinero ahora. Alguien dice: pastor, sí, todo lo usamos en la obra de Dios. Nosotros hacemos esto, pasa así. Tenemos el gusto de verlo pasar. No tenemos mucho dinero ahora, pero puedo decirte cómo se abrieron esas ventanas los primeros años que iniciamos el ministerio. No porque hoy no lo haga, hoy día Dios lo ha hecho maravillosamente. Se necesitó mucho dinero para lograr predicar el evangelio en esta ciudad, para hacer lo que hicimos. Plantamos de alguna manera iglesia. En menos de 2 años estábamos predicando a través de la radio. Yo diría menos de un año. Estábamos predicando a través de la radio en diferentes programas de radio, Coihueco, Pinto, luego en Chillán, en programas de radio. Gastábamos en ese entonces, año 1993, quiero que haga un pensamiento siquiera de esto. Gastábamos prácticamente casi $1 millón en los 3 programas de radio. Y era 1 hora en cada radio, y no eran todos los días de la semana, eran 3 días a la semana en Coihueco, 3 días a la semana en Pinto, 5 días a la semana aquí en Chillán. Y gastábamos casi $1 millón mensuales, año 1993. Yo sé que $1 millón hoy día no es mucho, pero en ese tiempo era mucho dinero. Entonces tú te preguntas: ¿de dónde venían esos dineros? De las ofrendas y los diezmos. Luego en el año 97 ya estábamos predicando las 24 horas del día por la radio. Arrendamos una emisora 24 horas al día. Pagábamos y gastábamos, mejor digo, no voy a decir cuánto pagábamos, gastábamos más de $5,5 millones mensuales
Año 1997, 5,5 millones mensuales solamente en la radio. Entonces tú te preguntas, ¿de dónde venía ese dinero? Las ventanas fueron abiertas. El dinero venía de todas partes y Dios se glorificaba de una manera sorprendente. Las bendiciones de Dios son una promesa para todos aquellos que traen sus diezmos en forma continua. Esto no es un asunto intermitente. Hay gente que de repente trae su diezmo y dice, ¿y a qué hora me bendice el Señor? Si es intermitente, ¿cómo Dios te va a bendecir? Tenemos que ser constantes en la obra de Dios. Serás probado, pero tú tienes que seguir diezmando. Enseña a los demás a diezmar. Enseña a los hermanos. Enseña a tus hijos, a tu familia a diezmar, porque ese es un principio de Dios y Dios es el que te bendice. Escuchaba a un predicador y decía que nosotros los predicadores no podíamos decir a la gente que Dios podía maldecir a alguien que no diezmaba. ¿Y cómo le saco a Malaquías eso? ¿Cómo elimino ese versículo? Ay del que le quitare, ay del que le añadiere. O sea, ¿cómo elimino eso? La Biblia dice que hay una maldición por la desobediencia. Si no entregamos nuestros diezmos al Señor, entonces seremos maldecidos. Y eso es lo que la Biblia dice. Santiago también dice que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si pecaremos voluntariamente después de haber venido al conocimiento de la verdad, ya no quedaría más sacrificio. Cuando yo sé que debo traer los diezmos y no lo hago, se convierte en pecado voluntario. Y ya no hay más sacrificio. Soy aislado por Dios de alguna manera. El pecado trae maldición, pero tu obediencia trae las de Dios, porque eso es el principio de Dios. Yo sé que la voluntad de Dios para mí es que yo entregue los diezmos al alfolí, o sea, la obra de Dios, como lo hago hasta hoy. Porque aunque siendo pastor yo sigo entregando mi diezmo a la obra de Dios. Y no entrego mi diezmo, entrego mucho más que eso. No importa cuáles sean las circunstancias, no interesa si es un centavo, es un peso o 1,000 pesos o 10,000 pesos. La cantidad no importa, debe ser lo que Dios estableció. Lo que importa es mi obediencia a Dios. Dios va a multiplicar lo que yo doy, pero a mí me toca ser fiel a Dios, entregarlo donde Él me dijo, en la casa de Dios. Esto quiere decir donde yo recibo de Él, donde yo soy ministrado, donde me enseñan la palabra de Dios. Ahí es donde debo entregar mis diezmos. Si no lo hago, entonces será una decisión voluntaria que me lleva a un lugar donde ya no hay más sacrificio y viene la maldición de Dios a mi vida por la desobediencia en el área económica. Me he dado cuenta, especialmente donde no saben nada del diezmo, se les debe permitir, como Jesús hizo, a que lo traigan al Señor. Tú dirás que eso fuerza un hecho, y exactamente es eso. Por ejemplo, colocas una caja grande y enseñas a los hermanos que el diezmo es la voluntad de Dios. Cada día debemos ministrarles a nuestros hermanos y hermanas acerca de eso. Luego cada domingo reunirse y tomar unos minutos para poner los diezmos en el altar. Y mientras estemos diezmando, ni siquiera cantar, no hagamos nada, porque estamos adorando a Dios con el diezmo. Luego nos podemos poner de pie y alabamos a Dios. Eso es traer los diezmos al alfolí, al altar de Dios. Les estamos enseñando
a llevar el diezmo a Dios, y así ellos aprenden, y las bendiciones de Dios estarán allí. Por causa de la obediencia vendrá sobre nuestras vidas las bendiciones de Dios. Dios dice en el libro de Proverbios capítulo 8 versículo 17: yo amaré a los que me aman. Yo amaré a los que me aman. ¿Cómo puedo demostrar yo mi amor a Dios? Siendo fiel a su palabra. Si Él ordenó que trajera los diezmos al alfolí y dijo: si me amas, guardarás mis mandamientos, guardarás mi palabra. Entonces, si tú y yo amamos a Dios y cumplimos con la voluntad de Dios, entonces Él también nos amará. Déjame cerrar con este mensaje, si puedo hacerlo. ¿En qué manera le mostramos que le amamos? En hacer lo que Él nos pide. En hacer lo que Él nos pide. En este asunto de ser administradores del diezmo, te digo que debes traer tus diezmos a la casa de Dios fielmente, todo el tiempo, poco o mucho, no importa cuánto sea, debes traerlo a Dios. Debes hacerlo. Él dijo: si me amas, yo te amaré. Tu amor por Él es demostrado por hacer lo que Él manda en su palabra. Tu demostración de amor es cuando te dice: yo abriré, o la demostración de amor de Él hacia nosotros es cuando Él dice: yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Dios ha escogido el diezmo como la forma, la manera de mantener su obra. Esto no es una cosa que debemos enseñar una vez al año. Debemos hacerlo constantemente, porque allí está la bendición económica para toda la iglesia. Debemos mencionarlo en cada sermón incluso. Hay gente que cuando se toca el diezmo, ya están hablando de lo económico. ¿Y de qué hablas tú? ¿De qué hablas todo el día? ¿Qué hablas cuando te juntas con un hermano o con otro y dices: hermano, ¿cómo estás ahí más o menos? ¿Y por qué no? La cosa está mala económicamente, está complicado el trabajo, esto, otro, pagan poco aquí y allá. ¿Por qué hablas de eso? En tu relación con Dios, si amas a Dios, entonces le darás a Dios lo que es de Él. Dios va a recompensarte fielmente por el amor a Él. Él va a multiplicar la semilla que tú siembras. Él te dio lo que tienes. Ahora siembra en su reino y Él va a multiplicarlo. Entonces, cuando enseñamos de esto, le damos la oportunidad de dar lo que Dios estableció. Y vas a ver entonces que las bendiciones de Dios estarán sobre todos y aprenderán a extender su fe a otras áreas de su vida. Y Dios obrará maravillosamente. Para terminar, el diezmo existió antes de la ley. Antes que el pueblo de Israel fuese formado, antes que Israel como nación iniciara, el diezmo estaba como un principio nacido en el corazón de Abraham para hacer la voluntad de Dios. Luego lo traspasó a su hijo, y su hijo a su hijo. Vemos a Jacob. ¿De dónde sacó Jacob ofrecerle a Dios el diezmo? De todo lo que me des, el diezmo apartaré. Vemos entonces un principio establecido antes de la ley. Y cuando el pueblo de Dios fue formado, no está dentro de la ley, porque cuando hablamos de la ley, literalmente de la ley, hablamos de los 10 mandamientos. Tú no encuentras al diezmo en los 10 mandamientos. Es un principio que debe ser establecido dentro de la iglesia, y cada creyente debe entenderlo. Entonces, el diezmo es antes de la ley, le pertenece a Dios, es santo y debe ser entregado en su iglesia. Y Él te va a bendecir si lo das, y te va a maldecir si no lo das. Cada uno de nosotros tenemos la opción de escoger.
Pero si amamos a Dios, lo único que debemos de hacer es obedecer al Señor. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar al Señor. Dios amado, estamos ante tu presencia. Te damos gracias hoy, Señor, por tu bondad y misericordia. Te damos gracias porque tú has sido fiel para con nosotros, aun cuando muchas veces nosotros hemos sido infieles. Permite, Señor, que esta instrucción y enseñanza hoy pueda quedar grabada en los corazones de tus hijos y de tus hijas, no tan solo quienes han estado en el salón aquí, sino también aquellos que están a través de la radio y la televisión. Permite, mi Dios, en esta hora, yo te ruego que cada uno de tus hijos pueda entender, Señor, lo importante que es obedecer a tu palabra. No le permitan al enemigo, Señor, engañarles como lo hizo con Eva. Señor, tu palabra es real, tu palabra es verdad. Y si nos sometemos a ella, Señor, veremos tu bendición. En el nombre de Jesús pedimos ahora esa gracia divina sobre cada uno de tus hijos, para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor Jesús. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.